Hola, empezamos hoy con receptores de señales moduladas en amplitud. Vamos a ver cuáles son sus especificaciones, cuáles son sus configuraciones y también vamos a estudiar los circuitos que se usan para detectar o demodular las señales moduladas en amplitud. Empecemos viendo las características que tiene un receptor de AM. Entonces, tenemos en el receptor de AM un esquema sencillo donde podemos distinguir que el receptor debe ser capaz de, primero, recibir por antena todas las señales de su banda, y no solo el receptor de AM, sino cualquier receptor debe ser capaz de recibir por antena las señales de su banda. Con eso estamos diciendo de que si es un receptor de AM, tendrá que ser capaz de sintonizar estaciones entre los 520 kilos y los 1630 kilos. Si es de FM, tendrá que ser capaz de recepcionar de la banda de los 88 a los 108 MHz. Entonces, tendrá que ser capaz de que por antena ingrese las señales que según su banda. Luego, limitar esa banda grande, del espectro total de radiofrecuencia, al determinado por el tipo de modulación. Ejemplo, si es de AM, tendrá que estar limitado a un ancho de banda de 10 kHz, si es de FM será de 200 kHz. Este proceso de selección se llama sintonía de antena. Entonces la antena tiene que ser capaz de recepcionar todas las señales, si es para AM, desde los 520 hasta los 1630, y ser capaz de hacer una primera selección de la banda o de la estación que quiero escuchar. Luego tendrá que ser capaz de amplificar a esa señal, que generalmente esta señal es muy pequeña, del orden de los microvoltios. Entonces tendrá que ser capaz de amplificar esa señal con características de muy bajo ruido, puesto que, insisto, esta señal tiene pocos microvoltios. Entonces este amplificador deberá ser un amplificador de bajo ruido. Si es de las señales de AM, tendrá que ser lineal. Si es de RF, podría ser no necesariamente lineal. Entonces tendrá que ser un amplificador. Este amplificador tendrá que estar sintonizado seguramente. Entonces acá representamos la sintonía del amplificador que se mueve en forma solidaria con el capacitor de sintonía de la antena. Entonces tendrá que seleccionar nuevamente, ser capaz de seleccionar, de disminuir el ancho de banda para seleccionar la banda que quiero dejar pasar o la estación que quiero dejar pasar, eliminando así la interferencia de otras estaciones como serían las estaciones adyacentes, y también minimizar el ruido de entrada, eliminando ruidos de otras frecuencias. Luego, seguramente la amplificará hasta llegar al demodulador. Los amplificadores tendrán que entregar el nivel de tensión necesaria para que actúe este demodulador, que, como vamos a ver a continuación, ese demodulador necesita tensiones del orden de los voltios para poder trabajar. Luego, a la salida del demodulador ya está la señal modulada en amplitud y por lo tanto tendrá que ser amplificada con un amplificador de audio, quien excitará a un parlante. Entonces, este es un amplificador de baja frecuencia, seguramente tiene un excitador o amplificador de señal más el amplificador de potencia. Los parámetros de un receptor, de cualquier receptor, no necesariamente de AM, son sensibilidad, selectividad, fidelidad, rechazo a la frecuencia imagen, margen dinámico, rango de frecuencia de portadora, señal de banda base, tipo y profundidad de modulación, ancho de banda de recepción, protección contra inferencias, ruido de recepción. Cuando decimos que la señal es de AM, entonces ya estamos diciendo que la modulación es de AM y el índice de modulación es el que me está dando la profundidad de la modulación. Cuando hablamos de rango de frecuencia de portadora, nos referimos al rango de frecuencias dentro de los cuales estará esa portadora según el tipo de modulación. Insisto con el ejemplo, si es de AM, la portadora tendrá valores comprendidos entre los 550 kilos y los 1630 kilos. Si es de AM, la frecuencia de portadora estará entre los 88 megas y los 108 megas. Con respecto a la señal de banda base, si es de AM, estará entre 100
y 5 kHz, entre 100 Hz y 5 kHz. Si es de BLU, que se usa solamente para transmitir voz, estará entre los 300 Hz y los 3.3 kHz, la banda base, y si es FM, estará entre los 100 Hz y los 15 kHz. Con respecto a rechazo a frecuencia e imagen, lo vamos a ver más adelante, casi al final. Y ahora vamos a ver las definiciones de las principales características, que son sensibilidad, selectividad, fidelidad y margen dinámico. Entonces, estos parámetros, ¿no es cierto?, que vamos a listar a continuación, se usan para evaluar la calidad de un receptor o bien la habilidad de un receptor para recuperar con éxito la información desde la señal modulada. Puede ser en amplitud, en frecuencia, en lo que sea. Veamos el primer parámetro. Selectividad. La selectividad es una medida del receptor para seleccionar la estación deseada, discriminando o atenuando canales adyacentes o ruidos o frecuencias no deseadas. La selectividad se va a determinar principalmente por la respuesta en frecuencia que presenten circuitos que están con antelación al detector, como ser la antena, el amplificador de RF y especialmente los filtros de FI. Entonces, estos tres tipos de circuitos son los que van a definir la selectividad en sí. La selectividad se puede expresar cuantitativamente de distintas formas. Puede especificarse el ancho de banda del receptor a dos niveles distintos de atenuación. El ancho de banda en los puntos donde la señal cae 3 decibeles por su valor máximo, o sea, en los puntos de media potencia, y es útil para determinar si todas las bandas laterales de la señal deseada pasarán sin atenuación. Para indicar la efectividad del receptor para rechazar la interferencia, también debe darse o medirse en un ancho de banda para mucho mayor atenuación, como sería la de menos 60 dB. La curva de respuesta de frecuencia para un filtro de FI debe tener una forma, idealmente tiene que ser cuadrada, sin diferenciar entre sus anchos de banda de 6 dB o de 3 dB y de 60 dB por debajo del valor máximo. Por lo tanto, mientras más cerca estén los dos anchos de banda, mejor será el diseño. Con lo cual estamos diciendo que idealmente el factor de figura, SF, que es la relación de los dos anchos de banda, idealmente es unitario. O sea, unitario, el factor de figura unitario sería el factor de figura perfecto. Entonces, el factor de figura debe ser lo más cercano a 1 posible. Sin embargo, ¿no es cierto?, no tenemos que exagerar con esto, puesto que si el ancho de banda es menor al necesario como para que pasen todas las bandas laterales, perderemos parte de la información. Pasemos a otro parámetro, la sensibilidad. La sensibilidad del receptor se determina como el nivel de la señal más débil que el receptor es capaz de recibir para una reproducción aceptable de la señal modulada original con una buena relación señal-ruido. La señal transmitida puede tener, o sea, la señal que se transmite y que llega a antena puede tener distintos niveles de potencia que varíen desde los milivatios hasta cientos de kilovatios. Eso es en la antena transmisora. Sin embargo, en la trayectoria, las pérdidas desde el transmisor hasta el receptor son tan grandes que la potencia de la señal recibida puede medirse a veces en femtovatios, o sea, en 10 a la menos 15, y se va a necesitar mucha amplificación para lograr una potencia útil aceptable. Por ejemplo, para hacer andar un parlante común y corriente se necesita por lo menos aproximadamente 1 vatio. Sin embargo, a veces las señales son muy débiles y encima hay que agregarle el ruido que se suma a la señal cuando va viajando. Más los ruidos, ¿no es cierto?, que se originan dentro del mismo receptor. Entonces, a esta capacidad para recepcionar esta señal débil y lograr una reproducción aceptable en el parlante se le llama sensibilidad.
Entonces, a esta sensibilidad se la puede especificar en microvoltios o en dBm o en milivatios. Entonces, en los receptores de AM se define la sensibilidad como la mínima tensión o la mínima potencia de portadora de entrada modulada al 30% a 1 kHz, necesaria para obtener una relación señal más ruido sobre ruido de 10 dB a la salida del detector con por lo menos 500 milivatios en parlante. Entonces, a ese valor es al que le vamos a llamar sensibilidad. Normalmente en los receptores comerciales de AM, ese valor anda en el orden de los 50 microvoltios, o bien en los de auto, los receptores de automóviles anda aproximadamente en el orden de 1 microvoltio. Entonces, por otro lado, la mínima potencia, no podemos hablar de sensibilidad sin hablar de ruido, y por eso decimos que la mínima potencia de recepción está relacionada con todo el ruido del canal, más con el ruido que agregarán las etapas anteriores a la detección. Entonces, por ejemplo, hablar de una sensibilidad de menos 89 dB, dice que el equipo es mejor que una sensibilidad de recepción de menos 86 dB. Entonces, esos 3 dB por 3 dB, o sea, por la mitad, puesto que al haber 3 dB de diferencia, significa que esta sería en veces la mitad que la de 89. Sin embargo, insisto, no podemos hablar de sensibilidad sin hablar de ruido, y la manera en que se mide la sensibilidad es insertando una señal con ruido, luego se quita la señal, se hace la medición de la señal más el ruido, luego se quita la señal y se mide solamente el ruido. Y de esa manera se logra esta relación que se suele llamar SINAD, y que también sirve para receptores de FM. Veamos ahora la fidelidad. La fidelidad obviamente también va a tener que ver con la relación señal-ruido, y no solo con el ruido que se suma a la señal cuando va viajando por el aire, sino también con el ruido que le van a agregar las etapas previas al detector. Entonces, la fidelidad es una medida de la capacidad de un sistema de comunicaciones para producir a la salida del receptor una réplica exacta de la información que generó la fuente. Cualquier variación que tenga esta salida a la salida del detector implica distorsión, y esas diferencias podrían ser en amplitud, en frecuencia o en fase. Esto va a originar las distorsiones de amplitud, distorsiones de frecuencia y distorsiones de fase. Las distorsiones de fase no son importantes si lo que estamos transmitiendo es audio, puesto que el oído no detecta las variaciones de fase. Sin embargo, si estuviésemos transmitiendo datos, sí tendríamos grave problema. La causa principal de esta distorsión de fase son los filtros, que por ejemplo a una banda pone una determinada impedancia, por ejemplo, supongamos para 400, supongamos que la portadora está en 455 kilos, entonces para una señal FM de la banda lateral superior está en 456 kilos, y para la banda lateral inferior le está en 454. Una señal de 2 kilos, la banda lateral superior estará en 457. Entonces, la impedancia del circuito tanque a los 457 kilos no es la misma que la impedancia del circuito tanque para los 456 o para los 455. Por lo tanto, esa impedancia tiene distintas fases, ¿sí? Y por lo tanto la tensión y la corriente estarán desfasadas de manera distinta según el valor de la frecuencia. Entonces, este problema es tremendo si lo que estuviésemos transmitiendo es dato. Pero si es audio solo, no causa problema, insisto, porque el oído no detecta las variaciones de fase o los cambios de fase. La distorsión de amplitud. En la distorsión de amplitud, este es como una consecuencia de que los amplificadores no sean lineales, o sea que la ganancia no sea constante para todo el rango de frecuencias que estamos amplificando. Obviamente que la distorsión de amplitud conocemos cuáles son
lo que ocasiona. Y las distorsiones de frecuencia ocurren cuando están presentes en una señal recibida las frecuencias que no estaban presentes en la información original. Generalmente esto ocurre puesto que se suman armónicas por intermodulación o por amplificaciones no lineales. Entonces, esto va a introducir frecuencias dentro del ancho de banda que quiero recepcionar, y estas frecuencias van a causar distorsiones. Por último, vamos a ver el margen dinámico, y el margen dinámico se refiere al cociente entre el nivel máximo de potencia de entrada y el nivel mínimo para garantizar un correcto trabajo del receptor. La mínima potencia la va a definir la sensibilidad. La mínima potencia de entrada que puede tener un receptor la define la sensibilidad, mientras que la máxima potencia de entrada que puede tener un receptor la va a definir los niveles de distorsión o de saturación, puesto que si sobrepasamos esto incurrimos en distorsión de amplitud. En términos sencillos, el margen dinámico es el intervalo de potencias de entrada dentro de la cual el receptor es útil. Mínimo nivel de recepción tiene que ver con el ruido frontal, la cifra de ruido, el SINAT, como dijimos, y la calidad de la señal deseada. Mientras que se considera que el rango dinámico normalmente suele ser de aproximadamente 100 decibeles. Un margen dinámico puede provocar una desensibilización de los amplificadores de radiofrecuencia y causar gran distorsión por intermodulación en las señales más débiles a la entrada. O sea que necesitamos que como mínimo el rango dinámico de un receptor sea de unos 100 dB. Veamos ahora los demoduladores de amplitud. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del demodulador? Será recuperar la información. Y esta es la información. Vamos a tomar el caso más sencillo, que es un tono cosenoidal. La información tiene dos parámetros. Tiene amplitud, que es Bm, y frecuencia, que es omega m. Entonces, el demodulador tiene que recuperar una señal senoidal o cosenoidal. Y digo, no importa en la fase, ¿sí? Puesto que si la fase es constante, no molesta. Pero necesito recuperar una amplitud directamente proporcional a m, o sea que la señal que recupero tenga una amplitud directamente proporcional a Bm, y que tenga exactamente la misma frecuencia omega m. Entonces, ese es el objetivo de este detector. Entonces, vamos a decir, para que nos ubiquemos en qué parte del receptor está. Por acá tengo antena, bien a la izquierda tengo la antena, luego de la antena viene el amplificador de radiofrecuencia. En algunos casos vamos a tener que se produce la mezcla, luego pasa a los amplificadores de FI, hasta que llega. Y esta señal, después de todas las amplificaciones, ingresa al demodulador. A la salida del demodulador ya tenemos audio, o sea que volvemos a la banda base, y luego del amplificador de audio se irá a parlantes. Entonces, tengo la señal modulada, se amplifica a los niveles necesarios para este demodulador, y como verán, el demodulador tiene un diodo, y ahora sí se entiende por qué dije que como mínimo la señal, el pico de esta señal tiene que superar los voltios para que pueda conducir este diodo. Entonces, del orden de los microvoltios se tiene que amplificar mínimo 1.000.000 de veces para llegar al orden de los voltios y poder accionar y para que este demodulador pueda trabajar. Salida del demodulador tenemos audio, a la salida del amplificador de audio, la señal de audio ya más grande, lista para excitar al parlante. Decimos que demodular es el proceso inverso al demodular. Y también vamos a aclarar que demodulador y detector son sinónimos, y esto lo aclaro por las distintas bibliografías que se pueden consultar. El circuito que vamos a usar como demodulador es un simple circuito de detector de envolvente o detector de picos, como lo habíamos visto en la materia anterior, y consta de un diodo y un capacitor y una resistencia puestos en paralelo. A la salida, la señal de entrada será la señal modulada en amplitud y la salida va a ser directamente el audio.
Entonces, este circuito entonces se llama detector de pico, según la materia anterior, tiene un diodo rectificador y luego un filtro RC. Veamos cómo funciona el circuito. En el semiciclo positivo de la señal de entrada, que no es ni más ni menos la señal modulada en amplitud, como la que tenemos aquí a la izquierda, semiciclo positivo, el diodo conduce y se carga el capacitor, o sea, el diodo conduce y se carga el capacitor. Suponemos que inicialmente el capacitor está descargado, entonces se va a cargar con una polaridad más arriba, menos abajo. ¿Y se va a cargar hasta cuándo? Hasta que la tensión de carga del capacitor, digamos, haga que el diodo se abra, o sea, hasta que la tensión sobre el capacitor sea igual o mayor que la tensión del ánodo de este diodo. Por lo tanto, ¿y eso cuándo ocurre? Cuando la señal llega justo al pico máximo. En cuanto comienza a bajar la señal modulada en amplitud, ¿sí?, el diodo se va a abrir, el diodo se abre y el capacitor se descargará a través de la resistencia. Entonces, durante el semiciclo positivo de la señal, el diodo conduce y el capacitor se carga, hasta que la señal de entrada se hace menor que la señal de carga del capacitor. En ese momento el diodo se abre y luego el capacitor se descarga a través de la resistencia R. Cuando la señal de entrada vuelve a ser mayor que la tensión sobre el capacitor, vuelve a conducir el diodo vuelve a conducir y se vuelve a cargar el capacitor. Entonces, de esta manera va a haber ciclos de carga y descarga, y como observamos, ese ciclo de carga y descarga va siguiendo a la envolvente de la señal. Vemos que la tensión de salida es la tensión del capacitor. Entonces, la carga y descarga capacitiva va siguiendo a la envolvente, que es justamente donde está la información. Bien, acá describimos exactamente lo que estamos hablando. Entonces ahí tenemos la señal modulada en amplitud y hemos dicho semiciclo positivo, el diodo conduce y se carga a través del capacitor. Semiciclo, o sea, cuando la señal empieza a caer, el capacitor, la tensión en el capacitor es superior que la tensión de entrada, por ejemplo en ese instante, y entonces el diodo se abre y el capacitor se descarga a través de la resistencia R. Entonces, estos picos de carga y descarga van siguiendo este envolvente, donde el valor medio de esta señal tendrá que ver con el rendimiento de este circuito detector y tendrá que ver y seguirá a la envolvente. Entonces, veamos entonces cómo tenemos. Entonces, el diodo vamos a decir que trabaja en zona lineal. Veamos ahora la parte matemática. La señal de entrada es la señal modulada en amplitud, ahí la tenemos puesta. Entonces decimos, esto es corriente y esto es tiempo sobre el diodo. Entonces tenemos la señal modulada en amplitud y a la salida, esta es la recta del diodo. Estamos suponiendo que ya estamos más allá de los 0,7 voltios, por lo tanto por eso no le pongo la tensión de umbral. Y entonces conduce solamente el semiciclo positivo. Y vemos que aparece la carga y descarga capacitiva. Cuando la tensión de entrada es mayor que la tensión sobre el capacitor, circula corriente por el diodo, llamada I sub D, que será tensión de entrada menos la tensión de salida, dividido en la resistencia directa del diodo. Esa se produce, decimos, el capacitor se carga y hay un tau de carga que será la R directa del diodo por C. Bien. Ahora bien, semiciclo empieza a bajar la señal de entrada, ¿sí? Comienza a bajar el nivel de la señal de entrada, entonces la tensión sobre el capacitor se hace mayor que la tensión de entrada, el diodo se abre y en ese momento el capacitor se descarga a través de la resistencia. En ese momento, como el diodo está abierto, la corriente sobre el diodo es 0 y el tau de descarga será igual a C por R.
Entonces tenemos, por ejemplo, representado de la simulación la señal modulada en amplitud, que es la azul, en verde tenemos la envolvente y en rojo tenemos la carga y descarga capacitiva, y vemos cómo la carga y descarga capacitiva va siguiendo a la envolvente. También observamos, ¿no es cierto?, de que entonces hay un factor de Ripley, que es una señal de frecuencia igual a la frecuencia de portadora, que a esta señal la podemos eliminar, a esa señal de alta frecuencia la podemos eliminar simplemente con un filtro RC. Decimos entonces que la señal de carga y descarga capacitiva va siguiendo a la envolvente. Para que este detector funcione es necesario que esa constante RC tenga un valor apropiado, que no sea ni muy grande ni muy chico. Y veamos cuál será ese criterio del valor de la constante RC. Entonces, el RC tendrá que estar comprendido entre 1 sobre omega corte y 1 sobre omega m, omega moduladora. ¿Pero qué valor vamos a tomar? Bueno, en un ratito, en unos minutos lo vemos. También podemos observar que la tensión de salida es igual a eta D por BC más eta D por BM coseno de omega MT, donde eta D es el rendimiento del detector y por supuesto que es menor a 1. Donde vemos que la salida es una continua más una variacional cuya amplitud es directamente proporcional a la información y con frecuencia igual a la información. Entonces esto es lo que estamos buscando y aparece montada sobre una continua que es proporcional a la tensión de portadora. Tenemos el audio. Veamos ahora las distorsiones o los errores que comete el detector. Hay dos tipos principales de distorsión, la distorsión por cruce y la distorsión por recorte de fondo o recorte diagonal. Empecemos la distorsión por cruce diagonal. Entonces, si bien es cierto, yo quiero que esta constante RC del capacitor sea muy lerda para que la pendiente, para que el rendimiento sea mayor, ¿sí?, y la descarga capacitiva se aproxime con mayor fidelidad a la envolvente, resulta que si se hace muy lerda, aparece o ocurre lo que se llama distorsión por cruce diagonal. Entonces veamos lo que ocurre. En este caso, como la descarga capacitiva es muy pequeña, ¿sí?, llega un momento en que ya no la sigue, es tan lerda la descarga capacitiva que el capacitor, al descargarse tan lerdo, no lo ve a este pico y sigue de largo, por lo tanto no sigue al envolvente, sino que va por la diagonal. Entonces, una descarga rápida haría que la pendiente de la descarga capacitiva sea mayor, por ejemplo así, ¿sí?, mientras que una descarga lenta hace que la pendiente de la descarga capacitiva sea pequeña. En ese caso, entonces, a mí me gusta que la pendiente sea pequeña para que el rendimiento sea más alto. Pero, si insisto, si es muy grande, va a ocurrir lo que se llama distorsión por cruce diagonal. Entonces, tenemos el detector de envolvente, ¿sí?, tenemos una señal modulada en amplitud. Bien, esa sería la envolvente en línea de puntos. La pendiente de la envolvente la ponemos ahora en marrón. Bien, ahora viene la descarga capacitiva. La pendiente de la descarga, o sea, el valor medio de esa descarga capacitiva toma este valor y la pendiente de la descarga capacitiva en ese instante es lo que tenemos en azul. Como vemos, para que no ocurra la distorsión por recorte diagonal, la pendiente de la descarga capacitiva tiene que ser, o sea, la descarga capacitiva, o sea, el capacitor se tiene que descargar rápido. Por lo tanto, esa pendiente debería ser mayor o igual que la pendiente del envolvente para que no cometa ese error. Entonces, veamos matemáticamente. La envolvente, escribo la expresión de la envolvente, ¿sí?, que es la primera parte, que es la amplitud de la señal modulada en AM. Entonces tengo la ecuación de la envolvente, escribo la ecuación de la descarga capacitiva, ¿sí?,
Y luego digo que la condición de diseño es que la pendiente de la envolvente sea menor que la pendiente de la descarga capacitiva. O lo que hemos dicho, que el capacitor se descargue más rápido. Por lo tanto, voy a plantear que la derivada, o sea, voy a calcular la pendiente de la envolvente y la pendiente de la descarga capacitiva. Por lo tanto, para eso voy a hacer la derivada de la descarga capacitiva respecto al tiempo y tiene que ser mayor o igual que la derivada de la envolvente respecto del tiempo. Hago las derivadas, ¿sí? Resuelvo las derivadas, de donde voy a encontrar que esta condición se cumple si la descarga capacitiva R por C, o sea, el tau de descarga capacitivo R por C, es menor o igual que 1 sobre omega m por la raíz cuadrada de 1 sobre ma cuadrado menos 1. Donde también tenemos que observar que cuanto mayor sea omega m, o sea, cuanto mayor sea la frecuencia moduladora, ¿sí?, peor es la situación. Y lo mismo sucede cuanto más grande sea el índice de modulación, es más fácil que la señal tenga distorsión por recorte diagonal. O sea que los peores casos se dan cuando la frecuencia moduladora es grande y cuando el índice de modulación es grande. Por lo tanto, vamos a usar esta condición para el diseño y vamos a diseñar siempre para omega m máximo y para ma máximo. Entonces, si me dicen que nuestro receptor va a recepcionar tonos comprendidos entre los 100 Hz y los 5 kHz, listo, yo acá voy a poner 2pi por 5 kilos. Y si me dice que el transmisor transmite señales moduladas entre 0,75 y 0,88, voy a adoptar el peor de los peor casos. Frecuencia 5 kilos, índice de modulación 0,88. Entonces, ese sería nuestro peor caso y eso va a ser nuestra condición de diseño para que no ocurra esta distorsión por recorte diagonal. Observemos que no existe el MA igual a 1, por lo tanto el mayor MA que vamos a tomar es 0,99. Vamos a ver ahora lo que es la distorsión por recorte de pico negativo o pico de fondo. Entonces tengo mi detector y resulta que la salida del detector, como ya tengo audio sobre el detector, la voy a introducir a esta salida sobre el amplificador de audio, pero como estaba montada sobre un nivel de continua, voy a poner un capacitor para eliminar la continua y luego esta resistencia representa la impedancia de entrada del amplificador excitador o del amplificador de señal de audio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El diodo ve hacia la derecha distintas impedancias si es para la continua que para la alterna. Si para la continua, ¿no es cierto?, no la ve a RAA del amplificador de audio y ve solamente la impedancia R para la continua. Pero si el diodo se pone los lentes de ver alterna, entonces lo que ve es R en paralelo con RAA o la porción de R que esté tomando el potenciómetro. Aclaremos que normalmente este es el potenciómetro de volumen del receptor, ¿sí?, o la porción de R, pero supongamos que el potenciómetro está hasta el tope superior, entonces lo que ve es R en paralelo con RAA. Bien, esto va a determinar que las corrientes que circulan por el diodo y que las graficamos acá tenga un nivel de continua y un nivel de alterna. El nivel de continua será la tensión de continua dividido en la impedancia de continua y el valor de pico de la alterna o el valor de la alterna será la tensión de alterna dividido en la impedancia que mira para la alterna. Bien, entonces hemos dicho, el nivel de continua será el valor de la tensión de continua, que no es otra cosa que eta D por BC, el valor de continua dividido en R. Y el de alterna será el valor de pico de la alterna, que es eta D por MABC, dividido en la Z de alterna, que se ve para la alterna. Ahora bien, resulta que el diodo para conducir se tiene que cumplir que el nivel de continua, el IDC, tiene que ser mayor o igual que el valor de pico de la corriente alterna.
¿sí? Porque caso contrario, lo que estaría ocurriendo es que como el diodo no conduce para valores negativos, estaría produciendo un recorte del fondo de la señal o un recorte del pico negativo, ¿sí? Y ahí aparecería una distorsión, puesto que el diodo recortaría esto. Entonces, lo que tenemos que hacer cumplir es la condición que el valor de la continua sea mayor que el valor de la alterna, mayor o igual en el caso límite. Si aplicamos esa condición y reemplazamos por las ecuaciones que tenemos, vamos a encontrar que la impedancia de entrada del amplificador de audio es mayor o igual que el índice de modulación máximo sobre 1 menos MA máximo por R. Como vemos, acá el problema apareció cuando cargamos al detector. Entonces, seguramente el amplificador excitador o el amplificador de señales tendrá que tener una configuración que muestre una gran impedancia de entrada, porque caso contrario, este detector va a empezar a tener distorsiones. Entonces, esa es la condición de diseño para el amplificador de audio. Sigamos con la impedancia de entrada del detector. Y la impedancia de entrada del detector es muy importante porque es la carga de la última, en este caso para la carga de la última etapa del amplificador de FI. Entonces es la impedancia que va a ver el amplificador de FI. Y bueno, y resulta, o sea que acá tenemos el amplificador de FI y acá tenemos el detector, siendo la impedancia de entrada del detector lo que tenemos acá marcado. Resulta que aquí en realidad cuando el diodo conduce se ve una impedancia y cuando el diodo está abierto se ve infinito. Por lo tanto, la impedancia que se calcula no es la impedancia real, sino que es como el valor medio de esa impedancia entre esos dos momentos que son de conducción y no conducción. Por lo tanto, no es un cálculo real, sino que se lo hace en función de la potencia de entrada. Y en función de eso se calcula la resistencia de entrada y se encuentra que esa resistencia de entrada es aproximadamente igual a R sobre 2 eta D, donde vemos que es una impedancia que es baja, ¿no es cierto? Y cuanto mayor se hace el rendimiento es grande, cuanto más grande es el rendimiento, menor es la impedancia. Y obviamente se va a cumplir para una relación entre R y la resistencia directa del diodo mayor a 50. Entonces, para ese tipo de detector, que es normalmente los tipos de detectores que se trabajan con los diodos que se usan generalmente. Veamos ahora un subsistema de control que usan los receptores, tanto los de AM como los de FM, y es el control automático de ganancia. Veamos de qué se trata el tema del control automático de ganancia. Recordemos primero que el margen dinámico de los receptores es como mínimo 100 decibeles, o sea que significa que puede haber 100 dB entre la señal, de variación de la señal, entre la señal más débil y la señal más alta que recibe. Resulta que distintas emisoras transmiten con distintas potencias. Entonces supongamos que yo tengo dos emisoras equidistantes de mi casa y quiero escuchar. Resulta que la emisora A transmite con 10 kilovatios y la emisora B transmite con medio kilovatio. Por supuesto, van a llegar a la antena de mi receptor con distintos tamaños, o sea, con distintos valores de potencia. Entonces resulta que la emisora que transmite con mucha potencia, yo la voy a escuchar más fuerte, mientras que la emisora que transmite con poca potencia, la voy a escuchar más débil. O sea, ambas la voy a escuchar más bien, pero si yo paso de la emisora A a la emisora B, tendré que aumentar el volumen. Lo mismo ocurriría, supongamos que voy manejando el auto y escuchando una emisora de AM. A medida que me acerco a una antena transmisora de AM, notaría que el volumen empieza a aumentar y a medida que me alejo de la antena de AM,
el volumen, o sea, el nivel de potencia de la señal empieza a disminuir. Por lo tanto, yo tendría que empezar a aumentar el volumen si quiero mantener el nivel de audio, los dBm. Entonces, esa situación no es agradable, o sea, no es agradable que cuando pase de una emisora A a una emisora B tenga que tocar el volumen, ¿sí? O que mientras voy manejando, según mi cercanía o no a una antena, tenga que estar tocando el volumen. Entonces, esto se debe a que entran potencias de distinto tamaño a mi receptor y por lo tanto llegan con distintos niveles al detector. Por lo tanto, esta situación no es de mi agrado y a mí me gustaría que al detector lleguen todas las señales más o menos con el mismo nivel de potencia. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a trabajar sobre la primera etapa amplificadora de FI para que luego las siguientes etapas repliquen esta situación, van controlándole la polarización, de tal suerte que si la señal que ingresa por antena es grande, o sea, tiene mucha potencia, las etapas de FI ganan poco. Y por lo contrario, si la señal de entrada es grande, o sea, si la señal de entrada es chiquita, tiene poca potencia la señal que está ingresando por antena, las etapas de FI ganarán mucho. De esta manera se logra, insisto, lo que busca es que cuando lleguen las señales al detector tengan más o menos la misma amplitud. Entonces, recordando que la potencia que lleva una señal de AM es directamente proporcional a la potencia deportadora, significa que si la potencia de la señal modulada en amplitud es grande, es porque la potencia deportadora es grande, ¿sí? Y por el contrario, si la potencia que ingresa por antena es pequeña, es porque la potencia deportadora es pequeña. A su vez, como la potencia deportadora depende del cuadrado de la tensión deportadora, si la potencia deportadora es chica, la tensión deportadora es chica. Por lo tanto, si yo pudiera ver en algún lado el nivel que tiene la tensión deportadora, podría saber si esa señal ingresó con mucha potencia o con poca potencia. Entonces, la idea es, a la salida del detector, tomar una señal y armar este subsistema de control automático de ganancia y controlar la ganancia de la primera etapa de FI. Luego la segunda y la tercera, que podría existir, van a replicar esta situación. Veamos cómo se arma ese control automático de ganancia. Entonces, hemos dicho que la tensión a la salida del detector es igual a eta D por BC más eta D por BM coseno de omega MT, donde este es un valor de continua y este es el valor de alterna directamente proporcional al audio. Entonces digo, bueno, acá en la tensión de salida, la continua es directamente proporcional a la tensión deportadora. Quiere decir que si esta continua tiene un valor grande, es porque la potencia que ingresó por antena es grande y viceversa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, yo puedo recuperar ese nivel de continua, que es directamente proporcional a BC, e insertarlo, ¿sí? Lo voy a recuperar y lo voy a insertar para controlar la polarización de la primera etapa de FI. Entonces, a la salida del detector, ¿y cómo hago para recuperarlo? Y bueno, si esto es continuo y esto es audio, simplemente voy a poner un filtro pasa bajo, ¿sí? Constituido por una resistencia y un capacitor, que le llamo R de control automático de ganancia y C de control automático de ganancia, y esta tensión a la salida de este filtro pasa abajo ya tendría exclusivamente la continua, separada la continua del audio, y esta continua, este valor de continua es el que voy a usar para controlar la polarización de la primera etapa de FI, y de esa manera voy a controlar la ganancia de esa etapa. Entonces, ingresa al detector la señal modulada en amplitud. A la salida del detector yo tengo el audio montado sobre un nivel de continua. El filtro, o sea,
el filtro, acá lo tenemos dibujado en función de la frecuencia, y tengo el audio que va desde FM mínimo a un FM máximo, y tengo el nivel de continua, por eso le puse frecuencia 0 Hz, ¿sí? Entonces tengo todo el audio más la continua, que sería la señal marrón. Lo que tengo que hacer, entonces, lo que tiene que hacer este filtro pasabajo es separar el audio de la continua. Y la continua es la que yo quiero, o sea, el audio quiero que se vaya hacia el amplificador de audio, se venga para acá, y la continua quiero que siga hacia la etapa de FI. Entonces voy a poner un filtro pasabajo, ¿sí? Ahí tengo la continua, voy a poner un filtro pasabajo de esa suerte, de esa manera, cosa que solamente vaya a la continua a la primera etapa de FI. Obviamente este filtro tiene una frecuencia de corte y por lo que veo esa frecuencia de corte tiene que ser menor que la frecuencia FM mínima. Yo quiero que todas las FM continúen hacia la etapa amplificadora de audio. Por lo tanto, voy a plantear como condición de diseño del control automático de ganancia que la frecuencia de corte del filtro sea menor que la frecuencia FM mínima, o bien que el tau del filtro sea mucho mayor que 1 sobre FM mínima. Normalmente uno adopta como frecuencia de corte del CAG más o menos unos 20 Hz, 30 Hz. Aproximadamente ese es un valor admisible, ya que FM mínimo vale aproximadamente 100 Hz. ¿Sí? Para que no se descargue el capacitor, o sea, para que el control automático de ganancia no cargue al detector, se adopta que la resistencia del CAG, del control automático de ganancia, sea mucho mayor que R. De esa manera vamos a evitar que el control automático de ganancia produzca recorte de fondo o de pico negativo al detector. La tensión de salida del control automático de ganancia será la continua, o sea, eta D por BC. Ahora bien, resulta que la curva de transferencia del amplificador de FI, esto es tensión de salida y tensión de entrada del amplificador de FI, entonces teníamos que el amplificador era lineal, por lo tanto, esta era la ganancia que tenía el amplificador. Entonces, sin control automático de ganancia, eso estaba así. Cuando ponemos el control automático de ganancia, esta curva se convierte en esto. O sea, lo que hacemos es llevarlo a trabajar hacia la saturación de tal suerte que le vamos modificando la ganancia. Entonces, y en esta curva observamos que aquí se está cometiendo errores. Observamos que para señales débiles, señales de entrada muy pequeña, lo mismo se está perdiendo ganancia y eso no me gusta porque a mí me gustaría que se pierda ganancia cuando la señal de entrada es grande, no con pequeñas señales de entrada como es aquí, que para pequeñas señales de entrada la ganancia ha disminuido. Por lo tanto, esta situación del control automático así no es lo ideal y lo ideal sería que el control automático actúe a partir de un determinado nivel de tensión, que recién ahí empiece a actuar. Y eso es lo que se llama el control de automático retardado, que a partir de un determinado nivel de tensión de entrada empieza a actuar y antes de ese nivel funciona como si no tuviese control automático de ganancia. ¿Sí? Entonces, lo que se hace, insisto, es un retardo en tensión. ¿Cómo se pone un retardo en tensión? Y bueno, por ejemplo, tomando la continua después de un diodo. Entonces, para que este diodo conduzca, como mínimo, la tensión de continua en este punto tiene que tener 0,7 voltios. Como mínimo, recién después de los 0,7 voltios, funciona este control automático, o sea, va a haber tensión a la salida del control automático de ganancia. Entonces, en este caso, ahora la tensión de salida va a ser la continua menos la tensión de caída, menos la tensión que cae en el diodo, o sea, 0,6, 0,7 que están cayendo en el diodo.